Aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa noche, mis hermanos. Amén. Sea cada uno bienvenido a la casa de Dios. Realmente nos gozamos de poder estar delante de Él. Amén. Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga a cada uno de que nos sintonizan o nos acompañan en esta noche. Realmente nos hemos gozado en alabanza desde el principio, apertura, todo lo que hemos hecho, y hemos engrandecido el nombre de Dios. Amén. Pónganse sobre sus pies, abran sus Biblias en el Salmo 18. Aleluya. Salmo 18, versículo 1 y 2. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Aleluya. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aleluya. Padre que estás en los cielos, Padre mío, Dios mío, en esta hora venimos delante de ti, Jesús, dándote gracias por la oportunidad que nos da estar acá, Señor. Te pido que uses mis labios, mi vida, Señor, y que seas tú, Señor, hablando en cada momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Maravilloso Dios. Aleluya. ¿Cuántos nos sentimos cansados? Humanamente nos cansamos, nos agotamos, ¿verdad? Como humanos, ¿verdad? A veces hay momentos que no hayamos qué hacer. Hay momentos que se nos nubla la mentalidad o el pensamiento y decimos: ¿y qué vamos a hacer hoy? Amén. ¿Por qué digo esto? El salmista David comienza este salmo. Siempre he dicho que el salmista siempre alababa, halagaba y exaltaba el nombre de Dios. Amén. Y él comienza: te amo, oh Jehová. Y una de las cosas que puedo ver yo que cómo es que nosotros nos debilitamos, nos cansamos. Yo hoy que voy a Guatemala, veo a mi papá y pongo este ejemplo. Yo le digo: usted es incansable, porque no se está quieto, no se detiene. Pero todas las situaciones, las enfermedades, los años de su vida lo han agobiado y lo han debilitado en ciertas áreas de su vida. Antes él se veía y decía: los que usan bastón, decía: uy, ¿usted por qué usan bastón? Y hoy llegó el momento que él lo usa hoy. Amén. Porque como humanos nos debilitamos, nos cansamos, no tenemos las fuerzas que necesitamos tener. Pero eran las cosas que el salmista entiende, y es que a medida de que él va buscando y metiéndose con Dios, él encuentra algo muy importante. Él encuentra que las fuerzas no dependen de él, aleluya, sino que vienen de arriba. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. Fíjese que Dios es el que suple nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Amén. Él es el que da todo. Amén. Yo recuerdo que una vez me tocó que llevar, un pastor me dice: hermano, ¿me puede llevar a la capital? Yo andaba pero cansado. Yo viajaba 2-3 horas de camino en carro, hacía muchas cosas,
Y me sentía yo agotado, y me dijo, ¿me puede llevar a la capital? Y yo le dije, con gusto. Me sentía agotado. Yo recuerdo que doblé mis rodillas por 10, 20 minutos y le pedí a Dios que me diera esa fortaleza, que me diera esa fuerza, que me ayudara a poder llevar a su siervo a la capital y traerlo sin novedad. Y cuando yo estaba clamando a Dios, yo sentí que algo comenzó a bajar desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de los pies, y comencé a sentir que un calor comenzó a fluir, y comencé a ver cómo la debilidad se fue quitando, pues el cansancio se fue quitando, y me levanté con aquella fortaleza, con aquella fuerza. Me levanté con el deseo y fui a la capital y regresé haciendo muchos mandados, y no sentía el cansancio ni agotado, porque entendí que las fuerzas y todas las cosas vienen de arriba. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Bendito Dios. Fíjense que qué importante es cuando usted y yo entendemos. Por eso que el salmista dice que las fuerzas en el Señor son las fuerzas del creyente. Que cuando usted se siente sin fuerzas, hermanos, agotado, usted sabe que hay un lugar donde puede encontrar esa fortaleza. Aleluya. Y es en Él. Amén. Mire lo que dice el salmista: mi carne y mi corazón desfallecen. O sea, están cansados, no tienen deseo, no tienen ánimo, no tienen ganas de nada. Están que no puedo ni levantarme, dice el salmista. Pero dice: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Cuando él habla de la roca, es la fortaleza, el que me sostiene, el que me da esas fuerzas para seguir caminando, seguir creyendo, mis hermanos. Porque humanamente se nos va la mentalidad, se nos va el chip, se nos van muchas cosas, muchos deseos. Pero cuando aquello viene de arriba, mis hermanos, las fuerzas son renovadas, las fuerzas son cambiadas, mis hermanos. Y usted las cosas que son imposibles, las ve posibles en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Qué importante es cuando uno entiende que las fuerzas vienen de lo alto. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Isaías 40, 29. Dice: Él da esfuerzo al cansado. ¿Quién lo da? Dios. O sea que cuando usted viene del trabajo sin deseo de nada, o sea, cuando usted pasó un día con tantos problemas, con tantas dificultades, o sea, cuando usted dice ya no puedo más, pero usted se acuerda y sabe que lo que viene de arriba es bueno, mis hermanos. Usted sabe que el que está arriba le cambia esa situación en su vida. Por eso que dice: Él da fuerza al cansado, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Imagínense qué importante es, hermano. Cómo nosotros nos vamos. Yo me doy cuenta a veces cuando uno va cambiando su cuerpo, que cuando uno está a una edad, yo recuerdo que me desvelaba y me levantaba a las 4 o 5 de la mañana, no sentía. Y cuando uno va a los años, ya ni ganas de levantarse le dan a uno. Siente uno aquello y dice: me tengo que levantar, no tengo el deseo. Y cómo el cuerpo se va acomodando, mis hermanos, cómo el cuerpo va cambiando de uno. Antes uno tenía muchos reflejos, venía algo así, pero llega el tiempo que ni los reflejos tiene, los pasa llevando uno las cosas y no está uno el cuidado, porque todo se termina, mis hermanos. Amén. Por eso que solamente Él es eterno y para siempre. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Qué importante es que el salmista comprendió que las fuerzas venían de arriba.
Amén, aleluya. O sea, mis hermanos, fíjense que cuando nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos agobiados, nos sentimos emproblemados y buscamos a Dios en oración y ayuno, ¿qué pasa? Cambia ese panorama, esa situación en nuestras vidas. Aleluya. Y fíjense que desafortunadamente nosotros a Dios lo ponemos hasta en el segundo o último lugar. Acabamos humanamente todo lo que podemos hacer humanamente. Y cuando ya no se puede, o el médico o la situación dice no se puede, nos acordamos quién tiene la última palabra. Y su nombre es Cristo Jesús. Aleluya. Otra de las cosas que el salmista entiende y es que las fuerzas del hombre son limitadas. Por eso que él dice, él da esfuerzo al cansado. O sea, el hombre humanamente tiene todo limitado. Hay momentos que ya no vamos a poder hacer las cosas. Yo conocí a un anciano, ya no está, Dios se lo llevó. Y él me decía, él todavía trabajaba en lo que es la enderezado y pintura. Y le decía yo, ¿y usted cómo le hace? 78 años, 80 años, ¿usted cómo le hace? Y lo que pasa, me decía, que yo no quiero que mis hijos sean una carga para mis hijos, tengo que trabajar. Y yo le decía, todos tenemos que aceptar que en un tiempo vamos a necesitar que otros nos ayuden. Y usted no rechace esa ayuda de sus hijos. Porque cuando usted recibe esa bendición de sus hijos, Dios bendice a sus hijos también. Y él me enseñaba que a veces le costaba, se sentaba y me decía, tengo que sentarme un poquito para tomar fuerzas y poder hacer las cosas. Y entonces el salmista entiende que en la vida nos quedamos sin fuerzas y sin aliento, mis hermanos. Llega el tiempo que no podemos hacer nada. Yo recuerdo que un hermano tenía las llaves de su casa y no la soltaba para nada, ni a su esposa se la soltaba. Pero en los últimos días de su vida, donde él sintió que ya no podía más, entregó las llaves, entregó todas las cosas que tenía y se dio cuenta que todo lo que estaba en él era limitado, se había acabado, se había terminado. Por eso que el salmista entiende que en la vida nos quedamos y tenemos un límite nosotros mismos, pero en Dios no hay límite. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Por eso que el salmista había entendido de que mientras estuviera en Dios, tenía todas las cosas en Él. Y usted y yo debemos de entender eso, mis hermanos, que en la vida muchas veces atravesamos muchas cosas, pero en medio de eso debemos de entender y darle la gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén, aleluya. Fíjense que nada es eterno. Todo se termina. Todo se acaba. Pero en Dios somos más que vencedores. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Fíjese que hay un pasaje que dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía. En Jeremías 16:19 dice, refugio mío en el tiempo de aflicción. Qué importante es que nosotros debemos de entender que en Él tenemos todas las cosas
que necesitamos. Pero cuando no, a veces decimos, no podemos. Y mire lo que dice la palabra. Dios es el que me ciñe de fuerzas y quien despeja mi camino. El salmista lo reconocía, que solamente Él es el que me da las fuerzas en medio de las dificultades. Él es el que me da esa ayuda para seguir caminando, mis hermanos. Porque fíjense que cuando estamos en el momento de aflicción, en el momento de tribulación, en el momento del problema, donde sentimos las cargas que nos agobian y nos pesan y que no podemos ni caminar. Por eso que Él habla y dice, Dios es el que me ciñe de fuerzas. O sea, Dios es el que me da esa fuerza en medio de todas las cosas que vengan a mi vida. Dios es el que me da esa fortaleza para poder resistir y para poder caminar en medio de todo lo que venga delante de mí. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. Qué importante es. Cuando usted y yo entendemos eso, decimos, ahí está todo. Aleluya. Otra de las cosas que el salmista siempre nos habla es que todo el tiempo usted y yo debemos de recordar que en Dios es el que nos da las fuerzas. Qué importante es. Fíjese que el salmista dice, sé para mí una fuente de refugio. Salmo 71, 3. ¿Y qué es una fuente, mis hermanos? Es donde sale lo que nos llena, lo que nos alimenta, lo que nos sostiene. Por eso que el salmista dice, sé tú una fuente de refugio en mi vida. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, necesitamos esa fuente? ¿Cuántos de nosotros necesitamos cada día llenarnos de Él, mis hermanos? Fíjese que otra de las cosas que el salmista habla dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. O sea, dichoso aquel que descansa en Dios, mis hermanos. Nosotros no podemos llevarnos esas cargas que no son de nosotros, mis hermanos. Cuando usted no pueda, diga al Señor, ahí te las dejo, ahí te las encargo, ahí ve qué tú haces, Señor. Por eso que el salmista dice, dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Qué importante es, mis hermanos, cuando nosotros nos recordamos o nos llenamos cada día más de Él. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Fíjense que una de las cosas para alcanzar en Él las fuerzas, debemos de llenarnos cada día más y más de Él. Fíjense que el apóstol Pablo, en una de sus cartas, él experimenta muchos milagros de Dios. Pero hubo un tiempo que tenía un aguijón, tenía una aflicción que estaban agobiando su vida. ¿Y qué le dice el Señor? Pablo, pásate de mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Aleluya. Le dice, lo que tú no puedes hacer, yo lo puedo hacer. No cargues con lo que no es tuyo.
déjamelo a mí, descansa en mí, porque yo soy el que te sostiene, yo soy el que te da la fuerza, yo soy el que te levanta, yo soy el que te engrandece, yo soy el que hace todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche, mis hermanos? Qué importante es, mis hermanos, cuando usted y yo entendemos y descansamos en Dios. Pero a veces eso es difícil, descansar en Él, mis hermanos. Fíjese que nosotros a veces hasta no dormimos, estar pensando, y le damos vuelta a la mente y pasamos toda la noche pensando, y quizás Dios dice: ay Dios, ¿por qué estás pensando? Mejor descansa, duérmete, no te preocupes, que mañana será otro día, y mañana yo te voy a sorprender, mañana yo te voy a levantar, mañana yo voy a quitar eso que tú tienes. Pero ¿qué hacemos nosotros, mis hermanos? Nos agobiamos, nos preocupamos. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. Fíjense que no solamente el salmista dice que el Señor es nuestra fortaleza, sino que también dice que el Señor es nuestro refugio. Y él dice ahí: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mi fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Y dice: mi alto refugio. O sea, ¿qué es un refugio, mis hermanos? Es un sitio o es un lugar donde se refugiaba una persona de forma temporal. A veces los hacían en lugares aislados y la gente se aislaba y se iba, porque ahí nadie podía llegar, mis hermanos. Por eso que el salmista dice que Él es nuestro refugio. Y miren lo que dice el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. O sea, el que nos rescata, o sea, el que nos da la salida, nos da la solución al problema, es el que hace todas las cosas en las tribulaciones o en las angustias. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. O sea, que en Él nos esconde en el hueco de su mano, mis hermanos, y nadie nos puede tocar. Yo recuerdo que una vez había un hermano que tuvo una visión o sueño, y en el sueño Dios le da que está en un lugar, en un círculo, y él está en medio, y él veía que demonios querían acercarse y no podían, atacarlo y no podían, y llegaba a la esquina y los demonios llegaban ahí y no podían hacerle nada. Y yo vi una voz y le dije: mientras estés bajo mi cuidado y no te salgas del lugar donde está mi cobertura, nadie te podrá tocar, le dijo. Poderoso Dios. Y él veía cuando los hombres, los monstruos, los animales llegaban y pasaban cerquita y no lo podían tocar. Qué importante es, mis hermanos, que usted y yo entendamos que en Él estamos seguros, que en Él no nos pasa nada, mis hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Bien. Fíjese que el mismo salmista dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. Y dice: en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. O sea, el salmista había entendido que media vez estaba bajo la cobertura de Dios, nadie lo podía tocar.
usted y yo caminemos bien delante de Dios, nada nos va a pasar. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén, aleluya. Por eso que el salmista dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiados y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, dice. Y mira lo que dice: aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué importante es, mis hermanos, cuando usted y yo entendemos que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Y no solamente Él es mi refugio, sino que Él me guarda en el tiempo de angustia. Aleluya. Miren, mis hermanos, cuando nosotros estamos en un proceso de Dios, cuando estamos pasando algo que Dios quiere enseñarnos, no hay quien nos pueda ayudar. Y no hay palabra que pueda y llegue más que solo lo que viene de arriba, mis hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Fíjese que el salmista dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y con cánticos de liberación me rodearás, dice el salmista. Qué importante es, mis hermanos, que cuando estamos en el momento difícil, entendemos que estamos al cuidado de Él. Por eso que Él dice en el Salmo 91:4: con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro, dice. Y dice: escudo y adarga es su verdad. Imagínense cuánto Dios nos ama, mis hermanos. Cuánto Dios está al cuidado de nosotros. Y termino con esto. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce en los que en Él confían, dice la palabra. Aleluya. Miren qué importante es, mis hermanos. Aleluya. Cuando usted y yo entendemos, cuando usted y yo reconocemos, no le voy a decir que no vamos a pasar aflicciones, pasamos aflicciones, somos humanos. Nos preocupamos, pero tenemos que dejarle todas las cosas al Señor, porque de Él depende todo. Ponte de pie en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, y le voy a entregar el tiempo a hermana Mara.